¿no? Lo último que habíamos revisado en lo concerniente a las agencias de bolsa está ligado a su organización, ¿no? A constituir las estructuras institucionales que resulten ser apropiadas para las funciones que van a ser efectivizadas por parte de las agencias, entendiendo que dichas funciones van ligadas a las que ya mencionaba, los servicios de intermediación, los servicios de asesoría financiera, de administración de cartera, la posibilidad de promoción y formación de mercado a través de los servicios de ingeniería financiera y los servicios de representación, ¿no? Cuando agencias de bolsa extranjeras deciden participar o deciden ser partícipes de operaciones en nuestro mercado, tendrán que hacerlo a través de agencias de bolsa legalmente establecidas en nuestro país, o sea, las agencias ya existentes, o bien conformar su agencia en particular, ¿no? Y buscar la autorización correspondiente de parte de ASE. Ya en lo que concierne la organización de las agencias de bolsa, estas deben acreditar tanto ante el regulador, ante ASFI como tal, como eventualmente ante la propia Bolsa Boliviana de Valores, que cuentan con la infraestructura y los recursos humanos apropiados para poder brindar los servicios que denotan las actuaciones de este tipo de entidades, sobre todo en lo que concierne a la capacitación de sus recursos humanos y también la mejora de sus servicios desde el punto de vista técnico, ¿no? Además de contar con un patrimonio adecuado para satisfacer las demandas y necesidades de sus clientes, ¿no? En lo que concierne tanto al cliente emisor como al cliente inversionista, sobre todo al inversionista, bajo la premisa de representarlo ante las operaciones que se efectivizarán dentro del mercado de valores. Respecto a la formación técnica o la formación de sus recursos humanos, cabe destacar sobre todo la faceta del corredor de bolsa o el agente de bolsa, que al igual que el director de operaciones en la bolsa de valores, es un funcionario que debe rendir una prueba, debe rendir un examen elaborado por ASFI en coordinación con la propia bolsa, a objeto de acreditar que cuenta con los conocimientos técnicos, normativos y operativos de las diferentes circunstancias que conlleva el desarrollo de las operaciones al interior del mercado. En su organización mínima, por lo tanto, las agencias de bolsa debieran contemplar un área de operaciones, un área de administración, un área de promoción o formación de mercado, donde se encuentran los asesores de inversión y promotores bursátiles, y un área de emisiones, ¿no? Donde le dan énfasis a el servicio prestado a los agentes deficitarios que tengan por objeto colocar emisiones dentro del mercado a objeto de obtener recursos o el financiamiento para sus operaciones comerciales o empresariales. Para ello, la estructura que debe adoptarse responde sobre todo a el reconocimiento de esas áreas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la estructura de la agencia de bolsa del Mercantil Santa Cruz, de una de las entidades vinculadas a grupos financieros, donde reconocemos precisamente las áreas que mencionábamos que mínimamente debieran estar presentes en una agencia de bolsa, desde lo que involucra su estructura en toma de decisiones, con los accionistas a la cabeza, la junta de accionistas, el directorio, siempre seguido y acompañado en su labor por el oficial de cumplimiento, que tiene la misma función que reconocíamos en el oficial de cumplimiento de la bolsa, ¿no? El hecho de verificar o constatar que se esté dando cumplimiento a todas las regulaciones y disposiciones en vigencia, aplicables obviamente al mercado. En el caso ya del gerente general, comparte la labor con el operador de ruedo y promotor bursátil, esto sobre todo para optimizar el desarrollo de las labores y actividades a ser desarrolladas o a ser vinculadas al trabajo con la bolsa, ¿no? Y ya luego los asistentes administrativos, de operaciones y el manejo contable de la entidad. La mayor parte de las agencias de bolsa comprometen precisamente el reconocimiento de estas áreas operativas y áreas gerenciales con el objeto de brindar el soporte y el servicio correspondiente a los
clientes sean estos inversores o emisores. Para que esto sea factible, además, resulta importante que la regulación sea oportuna. Y ahí entra en juego un marco legal muy detallado al que se deben sujetar este tipo de entidades. Así como todos los otros participantes del mercado, las agencias de bolsa se encuentran circunscritas a las previsiones de la Ley del Mercado de Valores, la Ley 1834, el Decreto Supremo 25022, que es el reglamento a la Ley del Mercado de Valores, que sabemos que tiene una connotación más supletoria, todo aquello que no se encuentre normado o regulado en la recopilación normativa va a ser, pues, de alguna manera suplido por las disposiciones generales establecidas en el decreto reglamentario. De la misma forma, las agencias de bolsa, al ser partícipes de la bolsa de valores, se sujetan a su reglamento interno, ¿no? Al reglamento interno de registros y operaciones de la propia Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? A objeto de que esta entidad también determine cuál es la faceta o la forma en la cual se llevan a cabo las operaciones en las agencias, no solo en la bolsa, sino también en las propias agencias. Y de manera directa, más allá de la normativa privada que involucra el RIRO, la recopilación normativa de ASFI en lo que concierne al libro cuarto, título tercero, que es el que reglamenta o regula todos los aspectos relacionados a las agencias de bolsa y las operaciones que pueden llevar a cabo por cuenta de sus clientes, inversionistas o emisores, o inclusive por cuenta propia, ¿no? En lo que denote el desarrollo de operaciones para beneficio de la propia agencia de bolsa, siguiendo las condiciones y obligaciones descritas en la normativa. Precisamente cuando nos referimos a las obligaciones, hacemos alusión a la Ley 1834, la Ley del Mercado de Valores, que tiene por objeto sobre todo definir una serie de obligaciones genéricas que pesan sobre todas las agencias de bolsa y que buscan darle orden y sentido al mercado, ¿no? La principal obligación de las agencias está ligada a cumplir las operaciones concertadas, de acuerdo a los parámetros o puntos pactados en el piso de negociación o en los recintos bursátiles correspondientes, de acuerdo a lo que se hubiere definido para el pago del precio de compra o la entrega de los títulos valores vendidos en cada operación, sin que puedan oponer excepción alguna, ¿no? Ya que una vez concertada la operación e ingresando al estadio o el espacio del intervalo, pues necesariamente las agencias de bolsa tendrán que ratificar aquellas circunstancias en beneficio o representación de sus clientes inversionistas o clientes emisores. Por cada transacción efectuada, además, deben entregar un comprobante de dicha operación, ¿no? Lo que permite dar fe de la realización del acto y eventualmente del cumplimiento de las obligaciones pactadas. Es interesante cómo este aspecto del comprobante se maneja dentro del recinto bursátil, ya que se gestan varias copias para el registro correspondiente, cada una con un destino, con un destino en particular. Así tenemos, por ejemplo, el comprobante que va a ser entregado a la propia bolsa, que es administrado ese comprobante por el director de operaciones. Luego tienes otro comprobante que va igual a la bolsa, pero en este caso ya para el director de supervisión y análisis del mercado. De la misma forma, entregamos una copia a la EDB, a la entidad de depósito de valores, para confirmar el desarrollo de la operación y que pueda procederse a las operaciones de compensación y liquidación correspondientes, que tienen por objeto el que nosotros acreditemos qué cantidad de instrumentos han sido colocados, cuántos han sido adquiridos y bajo qué condiciones, ¿no? Para que la EDB pueda proceder con los registros o la entrega de los títulos en su forma física, así como también al ejercicio de las labores de compensación y liquidación. También entregamos una copia con destino a ASFI, a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Boliviano, otra copia que se queda en custodia de la propia agencia de bolsa,
para beneficio del cliente, sea este el cliente emisor, si es que representa al emisor, o el cliente inversionista, si es que representa al inversionista, ¿no? Entonces, esta última copia o certificación se maneja por doble ejemplar, lo que nos llevaría precisamente a la sexta copia, una para el emisor, que da lugar al reconocimiento de la obligación pactada, y otra para la agencia de bolsa en representación del inversionista. Entonces, esos son todos los comprobantes que dan plena fe de las operaciones realizadas en bolsa y de las obligaciones pactadas en las mismas. Se debe, por lo tanto, una vez operado esto, informar a la Dirección de Supervisión de Valores todas las actividades desarrolladas de forma diaria, semanal, quincenal, trimestral, semestral y anual, así como también la entrega de sus estados financieros debidamente auditados cada trimestre, el volumen de operaciones que han concertado en representación de inversores y emisores, y cualquier cambio en su composición accionaria que pudiere afectar o que pudiere modificar eventualmente su estructura interna o la determinación de ciertas reglas aplicables al interior de la entidad. De la misma forma, cuando en el desarrollo de sus operaciones un inversionista llega a poseer más del 10% de los valores de una emisión, la agencia de bolsa está en la obligación de informar este hecho. Primero, el inversionista corroborará aquella circunstancia con la agencia, y la agencia informará a la bolsa y a ASFI sobre tal situación, para que pueda procederse también con el registro correspondiente ante el RMB. Debe informar además a sus clientes de manera individual y por escrito sobre su estado de cuenta, por lo menos una vez al mes y una vez al año, lo que nos da lugar a 13 informes que deben ser enviados mínimamente a los clientes de las agencias de bolsa, con el objeto de que por intermedio de dichos informes se pueda acreditar el cumplimiento de esta obligación y el seguimiento de las operaciones ya concertadas y pagadas, y eventualmente los seguimientos en el ámbito de compensación y liquidación, ¿no? En lo que concierne ya el cobro de dividendos o el cobro de utilidades, o el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el caso de instrumentos de reconocimiento de deuda. Al cierre de gestión, de la misma forma, tienen que enviar por escrito un estado general de todos los movimientos registrados en la cuenta administrada por la agencia, ya sea la cuenta de una cartera de emisión o las carteras de emisión de sus clientes, así como también las carteras de inversión, ¿no? Cómo se han movilizado los capitales de los inversionistas y qué tipo de instrumentos han sido adquiridos con dichos recursos, ¿no? Durante todo el ejercicio fiscal o durante todo el periodo de operaciones dentro del mercado bursátil. De la misma forma se van sumando las obligaciones previstas por el Decreto Supremo Reglamentario, en este caso concreto el Decreto Supremo 25022, que determina que en el caso de las operaciones con valores de oferta pública que sean concertadas o que sean desarrolladas a través de las agencias de bolsa con sus clientes o frente a particulares, tanto en las operaciones de compra-venta definitiva como en las operaciones de reporto o compra-venta con pacto de rescate, deben ser efectuadas necesariamente en la bolsa de valores en la que están inscritas las agencias, a excepción de las operaciones de cruce que no requieren inscripción en la bolsa, o que se lleve a cabo una operación de voceo o puja en recinto bursátil, ya que directamente puede acreditarse por parte de la agencia de bolsa, siempre y cuando hayan cumplido con las obligaciones previstas para ello. En el caso de las operaciones extrabursátiles, también estarán al margen de esta obligación, siempre y cuando estas, cuando participan sobre todo agencias de bolsa, hubieran sido autorizadas por el ente regulador mediante una resolución administrativa. Esto significa que la operación con títulos valores, por intermedio de una agencia de bolsa, se efectivice fuera del recinto bursátil, y que se haya comunicado este hecho al regulador para que pueda dar seguimiento o monitorear la operación en sí misma, ¿no? Y que con ello se procure cierto orden en las operaciones del mercado.
La relación jurídica existente, además, entre la agencia y sus clientes debe ser documentada a través de un contrato de comisión y depósito mercantil, que es el contrato que acredita el desarrollo de operaciones de este tipo de entidades respecto a sus clientes emisores y sus clientes inversionistas, sobre todo con los inversionistas, en base a los modelos aprobados por el ente regulador, donde se determinan los derechos y obligaciones y las pautas correspondientes para regular la operación bursátil o la operación efectuada por las agencias de bolsa. De la misma forma, todas las operaciones que llevarán a cabo al interior del recinto bursátil o en el mercado de valores deben ser verificadas mediante los registros ante el mercado de valores, ante el RMB, ¿no? De manera obligatoria, sobre todo cuando dichas operaciones se han concertado en la bolsa de valores. Todo el detalle de sus operaciones de compra-venta, reporto y otros que vayan a ser efectivizados tendrán que corroborarse mediante los documentos de prueba correspondientes, que son los formularios que maneja la bolsa durante el periodo del intervalo, que son debidamente llenados por los agentes de bolsa para acreditar todas las operaciones de compra, todas las operaciones de venta y operaciones de reporto que se generan día a día en los dos periodos de negociación descritos en la reglamentación del RIRO, en la reglamentación de la bolsa, y que de esa manera pues se pueda dar cumplimiento a esta obligación de informar de manera permanente respecto al volumen de operaciones que se lleva a cabo. De la misma forma también el reglamento interno de registros y operaciones de la bolsa, el reglamento en particular, define desde un punto de vista privado las obligaciones generales, las obligaciones de manejo de información en lo que concierne a los instrumentos financieros que se manifiestan o se manejan por parte de las agencias de bolsa y la información correspondiente, ya sea de emisores o de inversionistas, con relación a las operaciones que se llevan a cabo con intermedio de dichas entidades. Estas obligaciones se encuentran descritas en el reglamento interno de registros y operaciones y que en la resolución de sus casos pues comprometen precisamente la revisión y verificación de dichas reglas, ¿no? Para constatar si efectivamente las agencias involucradas han cumplido con la reglamentación, han cumplido con las obligaciones definidas por la bolsa o si han omitido dicho cumplimiento. Ya de manera general, además, en la recopilación normativa se establecen también otras obligaciones específicas que van a recaer sobre las agencias de bolsa, atendiendo sobre todo a su tipo, ¿no? El tipo de operaciones que llevan a cabo. En lo que concierne, por ejemplo, a su capital social, la obligación principal está establecida en el sentido de que bajo ninguna circunstancia su capital social y patrimonio mínimo neto debe ser inferior al mínimo establecido por normativa y que para efectos del cálculo se va a determinar deduciendo del activo total que tengan las agencias, además del pasivo, los siguientes aspectos. No se debe deducir las inversiones en valores por empresas vinculadas directa o indirectamente a la agencia de bolsa, sobre todo cuando son agencias de integrantes de grupos financieros. De la misma forma, las inversiones en valores registrados en el registro del mercado de valores y que vayan a ser negociados en al menos una bolsa, siempre y cuando hayan sido emitidos por empresas vinculadas directa o indirectamente a la agencia de bolsa y que no hayan sido negociados durante los últimos 6 meses. Estos también tienen que excluirse del cálculo. Las cuentas por cobrar y los derechos de puesto de bolsa, ¿no? Que permiten la participación de los corredores en el recinto bursátil. Para el cálculo patrimonial y para el cálculo mínimo que se va a determinar para ver si están dentro de las obligaciones definidas por ley o definidas por la normativa, se tiene que verificar que el activo total sea el resultado de restar también los parámetros señalados. Si este monto resultante es mayor o igual a de 150.000 derechos especiales de giro como unidad de medida adoptada por la recopilación normativa, pues entonces las agencias de bolsa
están dentro de los parámetros mínimos exigidos. Si eventualmente está en un monto inferior a los 150.000 derechos especiales de giro, se abre un proceso de adecuación patrimonial en el cual las agencias de bolsa gozarán de un lapso de tiempo o un plazo de 90 días calendario para poder modificar su patrimonio neto, aumentarlo para que éste sea igual o mayor a los 150.000 derechos especiales de giro calculados según la determinación de esta unidad de medida del Fondo Monetario Internacional. Este periodo de adecuación, perdón, eran 60 días, no 90. Este periodo de adecuación de 60 días calendario son computables a partir de la generación del hecho, a partir de la constatación de que su patrimonio mínimo o su patrimonio neto ha reducido por debajo del mínimo aceptable. Y esto lo sabemos en base a la información periódica que se va generando por parte de la agencia de bolsa o la información como hechos relevantes. O sea, cuando la agencia de bolsa tenga conocimiento de que su patrimonio ha reducido por debajo del mínimo establecido, tiene 24 horas para informar sobre este hecho a ASFI. Caso contrario, se abrirá un proceso administrativo sancionador con la aplicación de multas, además de ya comenzar a contabilizarse los 60 días para adecuación patrimonial. Para ese objeto, ASFI, en el momento de que busque la verificación de la adecuación del capital social, la agencia de bolsa estará obligada a remitir dentro del plazo previsto, de los 60 días, el original o copia legalizada del testimonio de la escritura pública correspondiente que acredita el incremento de capital o el incremento del patrimonio y que se haya inscrito además dicho instrumento o el testimonio o la escritura en el registro de comercio, ¿no? Debiendo entregar la certificación correspondiente de parte de Fundempresa, ¿no? que avale tal circunstancia. De la misma forma, todas las agencias de bolsa deben adecuarse en lo que concierne a un margen de liquidez, dando cumplimiento a la propia ley del mercado de valores en su artículo 22, en el inciso C, en el sentido de que todas las agencias de bolsa deben ser financieramente viables. Para esto, el regulador financiero ha definido un margen de liquidez que deben mantener y deben acreditar además la solvencia financiera mediante la constitución de un fondo que equivalga al monto mayor que resulte entre el 20% del patrimonio mínimo establecido, de los 150.000 derechos especiales de giro, y el 20% del total de los valores cedidos en reporto correspondientes a inversiones en cartera propia bursátil, ¿no? En la cartera de las mismas agencias de bolsa, entendiendo que los valores que se negocian en reporto son valores que en realidad no se está perdiendo al 100% su titularidad, sino que se ha pactado venderlos ahora para recuperarlos en un lapso de 60 días. Entonces, en ese caso, si eventualmente el 1%, el 20% del patrimonio mínimo es el equivalente a el margen de o es el necesario para su margen de liquidez, o eventualmente el 20% de los valores cedidos en reporto para acreditar que siempre disponen de líquido y efectivo, o por lo menos títulos valores que pueden ser convertidos fácilmente en líquido para atender sus necesidades de liquidez y que con ello demuestren ser financieramente viables para beneficio de sus clientes, tanto inversionistas como emisores. Ese margen de liquidez de solvencia financiera, además, puede estar constituido de la siguiente manera. Disponibilidades cuando alcance por lo menos al 20% del total de valores cedidos en reporto. Eso significa que esos instrumentos deban representar por lo menos un 20% del patrimonio mínimo o el patrimonio definido por la propia normativa de los 150.000 derechos especiales de giro. De la misma forma, para inversiones bursátiles en valores de oferta pública, cuando el mismo alcance el 20% del patrimonio mínimo establecido, ¿no? Cuando en vez de ser representado en valores para reporto, sean representados en valores de oferta pública, ya sea para valores de deuda o valores de participación.
En el caso, además de que se vaya a recurrir a valores de deuda o valores de oferta pública, deben cumplirse las siguientes condiciones. Primero, solo deben ser valores locales. No se admite valores transados en mercados internacionales o ante recintos bursátiles extranjeros. Mucho menos cuando se trata de valores de empresas no vinculadas a la agencia de bolsa, ya sea por grupos financieros o por vinculación comercial. La calificación de riesgo de dichos títulos valores bajo ninguna circunstancia puede ser inferior a una calificación de riesgo A3, entendiendo que hay diferentes categorías en lo que concierne a títulos valores de deuda de largo plazo versus títulos valores de corto plazo. En la calificación de largo plazo vamos con categorías de riesgo que van desde AAA hasta la calificación E. Y en el caso de la calificación de riesgo de corto plazo vamos de N1 hasta N5, un aspecto que vamos a profundizar ya en el desarrollo del siguiente tema, de calificación de riesgo. Cuando nos referimos a una calificación A3, eso significa que se encuentra en el último escalón de la serie A, donde tenemos a AAA como la mejor calificación, AA en sus tres presentaciones, AA1, AA2, AA3. Luego tenemos serie A, 1, 2 y 3. Precisamente los títulos valores que vayan a conformar parte del margen de liquidez que debe manejar la agencia de bolsa en lo que concierne a disponibilidades, o sea, títulos valores que pueden ser vendidos eventualmente o que pueden ser transados para obtener liquidez y afrontar las obligaciones de sus clientes, frente a sus clientes, tendrán que tener una calificación de riesgo que no sea inferior a A3, ¿no? Y en el caso de calificación de riesgo a corto plazo, N2, ¿no? Que es el segundo rango dentro de los procesos de calificación. Y que la calificación de riesgo con relación a dichos valores, así como también la determinación de su valor monetario o su valor nominal o valor comercial, se vayan a efectivizar de acuerdo a las normas de valoración señaladas o establecidas por el regulador financiero a través de la recopilación normativa. Todos los activos constituidos para cumplir con el margen de liquidez y la solvencia financiera pueden utilizarse como mecanismos de garantía para la contratación de líneas de crédito o para reducir los riesgos de liquidación de operaciones bursátiles, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de entidades de depósito de valores y compensación y liquidación de valores como uno de los servicios o una de las labores ejercitadas por la EDB. Estos fondos de garantía o estas líneas de crédito que se constituyen son las que le permiten, cuando sea necesario para la agencia de bolsa en representación de los intereses de sus clientes, emisores o inversores, el que se pueda recurrir a dichas líneas para el cumplimiento de la obligación, ¿no? Entendiendo que en algunos casos las agencias de bolsa, sobre todo cuando tienen un manejo de cartera discrecional, cuando pueden tomar decisiones o determinaciones en defecto de lo que sus clientes, inversionistas o emisores puedan definir, porque les han concedido tal venia, pues tienen que también contar con el resguardo o respaldo financiero para dicha determinación. Las agencias de bolsa pueden además tener líneas de crédito contratadas con entidades financieras nacionales o entidades financieras extranjeras. En el caso de las entidades extranjeras, al igual que nuestras entidades nacionales, deberán contar con la respectiva autorización de funcionamiento por sus entes de regulación. Y en el caso de las entidades financieras en nuestro país, contar con la licencia de funcionamiento otorgada por ASFI. Esas líneas de crédito, sin embargo, no pueden ser obtenidas de una entidad financiera que vaya a ser, en este caso, vinculada a las agencias de bolsa. O sea, si eventualmente nosotros somos, por ejemplo, parte de Credibolsa, o somos Credibolsa, la agencia agencia de valores o agencia de bolsa del banco de crédito, no podemos obtener esta línea de crédito con el mismo grupo financiero del banco de crédito, sino que tendremos que recurrir a otra entidad de intermediación financiera debidamente autorizada por el regulador.
Muy aparte, también reconocemos una serie de obligaciones adicionales, la de llevar registros contables para cada uno de sus clientes, sean estos emisores o inversionistas, para evitar tener que mezclar todos los datos o en todo caso tenerlos mejor ordenados. Respecto al emisor, también se tiene que llevar a cabo registros contables por cada emisión. Se debe respetar y cumplir los reglamentos internos de la bolsa, de las bolsas de productos en las que puedan participar. Ya les adelantaba que no hay ninguna todavía constituida en el país, y también los reglamentos de la EDB o de la entidad de depósito de valores, que además se constituye en una de las entidades que necesariamente participa en el desarrollo de operaciones bursátiles para darles o brindarles seguridad. Deben realizar sus actividades y prestar servicios a sus clientes de forma diligente, algo que se acredita en los contratos de depósito mercantil y concesión comercial que se firman con relación a las operaciones a realizarse. Asegurar que los valores adquiridos también en el mercado primario o secundario para sus clientes sean endosados o registrados mediante anotación en cuenta. El endoso se va a producir cuando tenemos una transmisión de carácter física, ¿no? Cuando los títulos valores han sido emitidos de manera física y una vez adquiridos son transferidos a los inversionistas a través de las agencias de bolsa participantes. Y en el caso de su registro o anotación en cuenta, es cuando el título valor ha sido emitido de manera desmaterializada, ¿no? Y que en relación a ese aspecto, la agencia de bolsa deba corroborar que sí se ha efectuado la anotación en cuenta correspondiente. Deben además presentar ante ASFI y la bolsa toda la documentación y toda la información solicitada para resguardo y validación de las operaciones efectuadas por parte de los partícipes del mercado, sean estos emisores o inversionistas. Llevar una contabilidad separada para verificar su patrimonio y capital, con miras precisamente a acreditar el cumplimiento de las obligaciones definidas en la normativa. Cumplir con todo lo establecido, tanto en la normativa pública como en la normativa privada, sobre todo en la pública por parte de ASFI, ya que el cumplimiento de la normativa privada corresponderá verificarlo o supervisarlo a la bolsa de valores y a la EDB. Deben establecer y poner en conocimiento de su personal todos los deberes y obligaciones que connota el desarrollo de sus actividades a través de los manuales de funciones y guías de procedimientos, exigiendo además a la empresa de auditoría externa contratada que lleve a cabo su trabajo conforme a las instrucciones emitidas por el regulador financiero. Dentro de las regulaciones establecidas para las agencias, también se determinan una serie de prohibiciones. La principal prohibición que pesa o recae en la labor ejercitada por las agencias de bolsa es la referida al hecho de que no pueden efectuar ningún tipo de operación mientras no se encuentren legalmente constituidas. Si no cuentan con el registro ante el RMB y su formalización comercial previa, pues sencillamente esa entidad no puede llevar a cabo operaciones de intermediación en el mercado de valores. De la misma forma, las agencias que sí cuenten con los permisos y las autorizaciones correspondientes se encuentran prohibidas de llevar a cabo operaciones ficticias que tengan por objeto manipular o fijar artificialmente precios o cotizaciones para alentar movimientos u operaciones dentro del mercado o también desalentar el desarrollo de estas, y formando precios o estableciendo barreras para la negociación. También se encuentra prohibido realizar operaciones de intermediación financiera. No son bancos, no van a recibir capitales por parte del público en general para ser destinados a inversión o proyectos, ¿no? Otra cosa es de que tengan un contrato de administración de cartera de inversiones donde el cliente les haya otorgado el permiso de tomar decisiones con relación a sus recursos. Otra de las prohibiciones que se impone además a nuestro mercado, y es una prohibición genérica a nivel global, ninguna agencia de bolsa, ningún corredor de bolsa
puede garantizar rendimientos o, lo que fuere peor, asumir pérdidas de sus comitentes si es que se producen estas. El riesgo será siempre del comitente, será siempre del inversionista o eventualmente hasta del propio emisor, ¿no? Y en ninguna circunstancia la agencia de bolsa va a asumir dicha obligación a menos que se demuestre que ha habido una actuación irregular o una actuación ilegal luego del desarrollo de un proceso administrativo sancionador. De la misma forma, las agencias de bolsa están prohibidas de divulgar información falsa, tendenciosa, imprecisa o privilegiada que tenga por efecto modificar el comportamiento de las operaciones en bolsa, sobre todo en lo concerniente a compra o venta de los instrumentos, ¿no? Si es que se constata aquella circunstancia y va ligada también a operaciones ficticias con intervención o no de terceros, dará lugar a las medidas correctivas por parte de la bolsa, como también de la autoridad de supervisión, ¿no? Que deberá iniciar los procesos administrativos sancionadores correspondientes. De la misma forma, las agencias de bolsa están prohibidas de ejercer actos de competencia desleal contra otros agentes o emisores del mercado, ya sea coludiéndose o aliándose con otras agencias o de manera directa, ¿no? Cada una de las agencias. Tampoco pueden utilizar los excedentes de una cuenta bursátil en transacciones propias o en beneficio de terceros, por más de que se haya definido un cargo de reposición o que se hubiere pues, repuesto casi de manera inmediata los montos utilizados o los montos empleados, ya que en aplicación del contrato de comisión y de concesión mercantil, de depósito y concesión mercantil, las agencias de bolsa deben responder a las órdenes de sus clientes y disponer de sus recursos acorde a dicha orden o en relación a las órdenes emanadas por los clientes. Bajo ninguna circunstancia podrán hacerlo para beneficio particular de la agencia o peor de terceros. Tampoco pueden realizar actividades de oferta de valores o servicios bursátiles a través de personeros o agentes que no estén debidamente inscritos en el RMB o en las bolsas de valores en las que operen. Sobre todo el registro en el RMB, que es un registro público obligatorio y que avala luego la inscripción o registro ante la bolsa de valores. Tampoco pueden cobrar a sus clientes tarifas por encima de las ya definidas en su tarifario y aprobadas previamente por el regulador financiero, que deberá constatar el detalle de qué tipo de operaciones puede llevar a cabo la agencia de bolsa y cuál es el tarifario que ha propuesto y que efectivamente fue aprobado por parte de la bolsa, así como también de ASFI. Tampoco pueden adquirir, arrendar, usufructuar, utilizar o explotar de manera directa o indirecta los títulos, valores que les son confiados por sus clientes, ya sea los clientes inversionistas en lo que involucra administración de su cartera o los que han sido pues otorgados por determinación judicial o determinación administrativa de la bolsa. En este caso, siempre y cuando no tengan el interés o la autorización, perdón, de los propios clientes, ¿no? Que les hubieran habilitado el hecho de que puedan manejar dichos títulos valores de forma discrecional para generar beneficios o interés para los propios clientes, ¿no? El cliente inversionista sobre todo. Tampoco pueden realizar operaciones con valores cuya oferta pública aún no ha sido autorizada, ¿no? Entendiendo de que para que una negociación o una operación se lleve a cabo en nuestro recinto bursátil, tiene que contar con las resoluciones administrativas correspondientes, aquellas que aprueban la oferta pública, aquellas que aprueban la propia emisión y que validan y aprueban el prospecto para que con toda esa documentación podamos inscribir la operación en el recinto bursátil y a efectos de dicha inscripción proceder con las negociaciones correspondientes, ¿no? Ya sea en ruedo de bolsa o subasta doble competitiva, o bien en los otros mecanismos de negociación de los cuales se disponen en la bolsa de valores, conforme reglamento interno. Doctor, perdón.
Una consultita respecto a ese último punto. Entonces, las agencias de bolsa se supone que son como colaboradores de los entes emisores, ¿verdad? Pero las agencias de bolsa también se pueden constituir como emisores o simplemente colaboran justamente con el ente emisor principal. No, también pueden ser emisores, pero en este caso, cuando son emisores, preferentemente tienen que estar más adecuados o dar preferencia, perdón, a las órdenes emitidas por su cliente emisor o su cliente inversionista. Pero eso no inhibe el hecho de que sí, eventualmente también pueden ser emisores dentro del mercado, ¿no? Colocar sus mismos instrumentos para negociación dentro del mercado. La salvedad en ese caso, sin embargo, es de que ya no operarían como agencia de bolsa para esa operación, sino que serían tomados como emisores, debiendo contratar los servicios de otra agencia de bolsa y obviamente otro agente o corredor. Ya, entonces en este caso simplemente la agencia de bolsa tiene que esperar a que el emisor solicite la autorización de sus emisiones para poder transarlas en la bolsa de valores, sin ser la misma agencia de bolsa la que ha solicitado la autorización de las emisiones ni la que las ponga en el mercado, en pocas palabras, ¿no? Si te refieres a las emisiones propias, ¿no? Porque en el caso Sí. de la agencia de bolsa, esta representa los intereses del emisor y solicita a nombre del emisor las autorizaciones correspondientes. Ah, ya, gracias, perdón. No hay de qué. Continuando con el tema de agencias de bolsa, ya para ir cerrando esta etapa, como les decía, para que podamos volver al trabajo de grupos, veamos algunas de las particularidades que aplican sobre los operadores de bolsa. Las agencias, para llevar a cabo su labor, tienen que acreditar a los denominados operadores de bolsa, que son autorizados por el ente de regulación mediante inscripción ante el RMB. Los operadores asumen una responsabilidad solidaria y compartida con sus respectivas agencias, entendiendo que el operador de bolsa no toma decisiones aisladas o no va a separarse de las órdenes emitidas por los clientes de las agencias, no sean estos emisores o inversores. Los representantes legales y los operadores de bolsa de una agencia, además, no pueden serlo de manera simultánea en otra agencia de bolsa conforme se reglamenta en la normativa para agencias, ¿no? Lo que era antes la resolución administrativa que recopilaba todos los aspectos relacionados a agencias de bolsa y que ahora ha sido modificada por la recopilación normativa, pero sigue en la misma línea, ¿no? De que un agente de bolsa no puede trabajar de manera simultánea en dos agencias de bolsa, ni mucho menos el representante legal. Conforme al artículo 65 de la normativa de agencias de bolsa, además de la antigua regulación que ha sido refrendada por la recopilación normativa, la, las agencias de bolsa que ejercen sus actividades por medio de operadores de bolsa pueden también extender dicha función a los promotores o asesores de inversión, siempre y cuando se encuentren habilitados por la bolsa y autorizados por la Dirección de Supervisión de Valores. Todos ellos tienen que contar con su inscripción correspondiente. Los operadores de bolsa, concretamente operadores de ruedo, los promotores bursátiles o asesores financieros o asesores de inversión, que también deben estar inscritos en el RMP, en el registro del mercado de valores. La diferencia es de que el operador de bolsa o el operador de ruedo, fuera de estar inscrito en el registro del mercado de valores, de forma previa a dicha inscripción, tiene que rendir un examen que acredite que cuenta con los conocimientos y la formación correspondiente para llevar adelante sus labores como agente o broker dentro del piso de negociación, ya que los promotores o asesores de inversión no negocian, solo brindan soporte, solo brindan servicio. El único que ingresa a piso de negociación para llevar a cabo las operaciones en representación de emisores e inversores es el operador de ruedo o el operador de bolsa, comúnmente conocido como broker o corredor. Los operadores de bolsa entonces
están autorizados a negociar únicamente las órdenes que hayan recibido de su propia agencia. No pueden llevar a cabo operaciones en representación propia o en representación de otras agencias, ¿no? Para eso es que las agencias de bolsa emiten sus manuales y la guía de sus sistemas de anotación y órdenes a cuenta, ¿no? Para acreditar cómo es que se comunica la agencia con el corredor de bolsa dentro del recinto bursátil para hacerle conocer las órdenes emitidas por el emisor o las órdenes emitidas por el inversionista. Si es que un agente de bolsa decide participar por sí mismo en la adquisición de algún tipo de instrumento, necesariamente debe contar con la autorización de su agencia de bolsa y realizar la operación por intermedio de otro agente de bolsa, para que no exista un tema de ser una susceptibilidad de ser juez y parte, en la cual eventualmente podría ponerse en una tela de juicio o en la incertidumbre de si está adquiriendo los instrumentos en perjuicio de la orden emitida por su cliente inversionista. Ya en lo que concierne a la reglamentación prevista en el Decreto Supremo 25022, para los requisitos de inscripción, los postulantes para la inscripción ante el RMB como operadores de bolsa deben acreditar los siguientes requisitos ante ASFI. De la misma forma como hemos visto en los otros registros, la carta dirigida al director ejecutivo, con la diferencia de que esta carta es firmada por el gerente general de la agencia de bolsa o eventualmente por su representante legal, que acredita que una tercera persona, su agente o corredor, va a ser inscrito bajo su número de registro correspondiente, no solicitando la inscripción del funcionario, indicando que se trata de un funcionario dependiente. Se debe adjuntar la documentación personal del futuro agente de bolsa, una vez que cuente con la autorización de ASFI, donde se acredita nombre y apellidos del postulante, la fotocopia legalizada de su certificado de nacimiento, que ahora recurrimos a las legalizaciones que emite CEBESI al respecto, la copia legalizada de la cédula de identidad, que era la que se emitía antes, ahora bien sabemos que es una certificación de legalización que se emite por parte del CEGIP, la fotografía 4x4 para la verificación de su CARDEX, el currículum vitae actualizado, señalando dirección, teléfono particular, estudios, títulos obtenidos, además de antecedentes que demuestran su formación y capacitación para el desarrollo de operaciones dentro del mercado. Si es que fuera extranjero, tiene que presentar su pasaporte con visa de residencia y la cédula de identidad, ya sea por naturalización o su carnet de extranjería. También se entrega el poder notariado otorgado por la agencia de bolsa, que permite al operador desarrollar sus labores en representación de la agencia y cumpliendo con las órdenes emitidas por sus clientes, sean estos clientes emisores o clientes inversionistas. La copia del contrato individual de trabajo o documento supletorio que se hubiera gestado entre la agencia y el corredor, previo examen de idoneidad que es elaborado por la bolsa en coordinación con la autoridad de supervisión del sistema financiero, ¿no? Para acreditar su conocimiento de matemática financiera, de ingeniería financiera, así como también de desarrollo de operaciones y la normativa bursátil vigente. La declaración jurada realizada ante notario de fe pública. Acá se admite todavía la declaración ante notario, no es necesario que se haga la declaración ante juez instructor o juez de partido en lo penal, perdón, juez público en lo civil. En esta declaración se tiene que acreditar que no se encuentra dentro del listado de inhabilidad o incompatibilidad o prohibiciones señalados por la ley 1834 o por la normativa vigente, y que además toda la documentación entregada corresponde a información verídica o verdadera y que se asume dicha responsabilidad en el caso de que se constatare lo contrario. Nombre y apellido, además de los padres, hermanos e hijos del postulante, para evitar que existiere algún tipo de susceptibilidad en la condición de las operaciones que lleva a cabo.
sobre todo cuando su familia nuclear estuviera vinculada a la bolsa o eventualmente a la EDB, directa o indirectamente, ¿no? Respecto a los exámenes de idoneidad, estos tienen por objeto sobre todo demostrar la capacidad calificada y solvencia en los siguientes aspectos: contabilidad financiera, matemática financiera, prácticas de operaciones bursátiles y sobre todo conocer todas las regulaciones emitidas referentes al mercado de valores. O sea, un agente de bolsa tiene que estar al día con todas las disposiciones legales vigentes que regulen al mercado, tanto de carácter público como de carácter privado. Y es la Bolsa Boliviana de Valores la responsable de elaborar los cuestionarios en coordinación con el director de operaciones y recibir los exámenes tanto teóricos como prácticos, estableciendo los puntajes mínimos para aprobar. Comúnmente suelen ser evaluaciones de más de 1000 preguntas y el hecho de que se lo vaya a considerar como habilitado o idóneo para desarrollar operaciones involucra sobre todo un percentil de 95 puntos. Eso significa 950 preguntas, respuestas correctas de las 1000 que suelen incorporarse en el cuestionario. Y eventualmente puede someterse todavía a periodos de prueba a los operadores de rueda cuando los exámenes prácticos no han sido debidamente satisfactorios. Mientras esto no ocurra, mientras no se tenga la conformidad de parte de la bolsa, no puede inscribirse al operador en el RMB. Concluidas las pruebas de suficiencia, la Bolsa Boliviana de Valores remite a ASFI los exámenes con las calificaciones correspondientes, requisito sin el cual, como les decía, no puede procederse a la inscripción en el RMB. En el caso de los promotores o asesores de inversión, también se pueden someter a un examen de suficiencia en la propia agencia de bolsa. Ya no es necesario que se efectivice ante la bolsa de valores, porque los asesores y promotores de inversión o promotores bursátiles lo que van a hacer es extender eventualmente parte de los servicios que efectiviza la agencia de bolsa con relación a los inversionistas o con relación a los emisores. Bajo ninguna circunstancia, sin embargo, las agencias de bolsa pueden evitar la toma de estos exámenes de idoneidad, sobre todo para el agente de bolsa. En el caso de los asesores y promotores de inversión, sí se puede eximir el requisito del examen a quienes hayan asistido a cursos de capacitación, pasantía o posean títulos universitarios que acrediten el conocimiento suficiente para brindar su soporte como asesores de inversión o promotores bursátiles. Y excepcionalmente, aquel que hubiera estudiado para ser corredor de bolsa en relación a una licenciatura que se otorga en algunas entidades universitarias, ¿no? Como es el caso de la UNSA. Ya el día de mañana vamos a profundizar algunos aspectos relacionados a disolución y liquidación, antes de ver obviamente operaciones de parte de las agencias de bolsa acorde a la normativa vigente en nuestro país. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta este punto, chicos, antes de que abramos las salas divididas para el trabajo sobre los casos, sobre todo que aprovechen de hacerme las consultas correspondientes si es que hubiere dudas y consultas respecto a los mismos, ¿no? Cosa de que podamos también ir avanzando en la resolución práctica. Perfecto, si no hubiera entonces consultas, vamos a abrir las salas divididas. Permítame que enseguida los organizo en las 3 salas. Y les otorgo el tiempo requerido para su trabajo. Voy a asignarlos en este caso.
Tenemos la sala 1 con la asignación correspondiente. Perfecto, chicos, chicas, ya están las salas, estoy abriéndolas en este instante. Vayan ingresando, por favor, y yo también voy a ir ingresando para ver si es que hay dudas, si es que hay consultas respecto a los casos planteados.